En 10 minutos. Las noticias del momento en 10 minutos. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es verdad y si lo que dirás no daña a nadie, si es útil, en fin, si vale la pena perturbar el silencio con lo que quieres decir. Esta es una frase de un autor anónimo. ¿Qué tal, amigos de En 10 Minutos? Recuerden, velitas sí, pólvora no. Un saludo muy especial en este viernes 10 de noviembre de 2023. Aquí estamos. Ricardo Gil Barrera. Juan Felipe Velázquez Echavarría. Javier Mauricio Durán Vázquez. Berenice García Duque. Y Jorge Eusebio Medina Correa para hablarles de hechos, noticias e información que ocurren en Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. ¿Facturación electrónica o nómina electrónica complicadas? Ya no más. Cámbiate la solución que buscas. Nilo App. Visítanos en www.nilo.app. Noticias en 10 minutos. Mucha atención. La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación de cargos en contra de 7 exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y 6 particulares por presuntas irregularidades en contratación, es decir, por presuntos hechos de corrupción. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, los elementos de prueba dan cuenta de múltiples anomalías en el trámite y celebración de 6 contratos por una suma cercana a los 68.000 millones de pesos. Se trata de 6 contratos relacionados con temas de alimentación, infraestructura y asistencia logística, suscritos en 2020. Entre los involucrados figuran 6 personas que ocuparon altos cargos en la administración del exalcalde Daniel Quintero. Se trata de la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego Arias, los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez Castañeda. Él es subdirector administrativo y financiero del área metropolitana del Valle de Aburrá, un cargo con nivel de secretario de despacho. Álvaro Alonso Villada García, la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación Diana Paola Toro Zuleta y la exsecretaria de Educación de Medellín Marta Alexandra Agudelo Ruiz. En razón de la importancia del tema y por tratarse de un caso que se sepa nunca ha ocurrido en Medellín, desde que empezaron a ser elegidos por voto popular los alcaldes, les presentamos las declaraciones completas del caso, dadas por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. La Fiscalía General de la Nación solicitará audiencia de imputación en contra de 7 exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y 6 particulares por presuntas irregularidades en contratación. Esta es una primera fase de la tarea que se le encomendó al Grupo Especial de Fiscales e Investigadores en la lucha contra la corrupción en la ciudad de Medellín, derivado de un cúmulo de denuncias que se recibieron y se han venido recibiendo en el último año, particularmente o año y medio, en esta ciudad. Los elementos de prueba dan cuenta de múltiples anomalías en el trámite y celebración de 6 contratos que superan en valor los 67.586 millones de pesos. Estos 6 contratos son contratos que tienen que ver con alimentación, infraestructura y asistencia logística. Los contratos cuestionados que fueron abordados por el ente acusador son 6 contratos, como les decía, y se clasifican en 4 componentes. El primero, zonas verdes. En octubre del año 2020, la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín suscribió un contrato con Metroparques por 5.250 millones de pesos para el manejo de zonas verdes en la ciudad de Medellín. En la investigación se constató que Metroparques, a través de invitación privada, convocó a 3 empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutaría el contrato. Por este caso, se imputarán los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego Arias, al exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano y a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez. Segundo, mantenimiento Parque de las Aguas.
la Fiscalía identificó varias anomalías en 3 contratos celebrados entre el área metropolitana del Valle de la Aburrá y Metroparques entre mayo de 2020 y noviembre del 2021. El objetivo era garantizar el mantenimiento y entrada en operación del Parque Metropolitano de las Aguas. Los contratos ascendieron a un valor de 17.439 millones de pesos. La Fiscalía estableció que Metroparques subcontrató con 3 empresas que fueron creadas entre el 2019 y el 2021, una de estas dedicada a la comercialización de telas. En consecuencia, se imputará los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos al representante del área metropolitana de Medellín, Álvaro Alonso Villada García, los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Líbano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, y los representantes legales de las empresas contratistas Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamilet Galíndez Chiito y Fabio Miguel Mestre Espitia. Tercero, apoyo logístico. En septiembre del 2020, Metroparques suscribió un contrato para garantizar el apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física en la ciudad de Medellín. El contrato fue celebrado en septiembre de 2020 y debía ser ejecutado en 2 meses, pero habría recibido 3 adiciones presupuestales que incrementaron injustificadamente su valor a 24.205 millones de pesos, y además se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio del 2022. Por estos hechos, la Fiscalía imputará los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación, Diana Paola Toro Zuleta, el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Líbano Ospina, y el representante legal de la empresa contratante, Mauricio Jaramillo Botero. Cuarto, componente de atención. Ustedes saben que la Fiscalía ya había imputado y en este momento se encuentra en etapa de juicio el caso del programa Buen Comienzo por un tema de sobrecostos de unos paquetes alimenticios en 2 contratos. En este caso, la Fiscalía añade a esa imputación la siguiente situación. En marzo de 2020, la Secretaría de Educación de Medellín celebró un contrato con la Corporación Colombia Avanza por un valor de 20.692 millones de pesos para la atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes del programa Buen Comienzo. Aquí se identificaron pagos a personas que no tenían relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran prestado esos servicios. En realidad, nunca los cumplieron. Eso generó un posible detrimento patrimonial de 1.400 millones de pesos. Por estos hechos, la Fiscalía imputará el delito de peculado por apropiación a la exsecretaria de Educación de Medellín, Marta Alexandra Agudelo Ruiz, la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Gil Zapata, y el contratista Henry Paulinson Gómez Montoya. Noticias en 10 minutos. Quedó lista la convocatoria para los siguientes juegos de la eliminatoria contra Brasil y Paraguay el 16 y 21 de noviembre. Estamos hablando de la eliminatoria para el próximo Mundial de Fútbol. Aparece el delantero Luis Díaz y el centrocampista Hamilton Campas. Las noticias deportivas con Juan Felipe Velázquez. Lista la convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El entrenador argentino Néstor Lorenzo confirmó la lista de 26 convocados a la Selección Colombia para enfrentar a Brasil y Paraguay el 16 y el 21 de noviembre en la fecha 5 y 6 de las eliminatorias suramericanas a la Copa Mundial 2026. A continuación el listado: los arqueros Álvaro Montero, Camilo Vargas y Kevin Mier. Defensas: Carlos Cuesta, Cristian Borja, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, David Machado, John Lucumí, Santiago Arias, Wilmer Dita y Gerson Mosquera. Línea de volantes con James Rodríguez, Hamilton Campas, Jefferson Lerma, John Arias, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Mateus Uribe y Richard Ríos. Y en la parte de la delantera, John Córdoba, Luis Díaz, Luis Sinisterra, Mateo Casierra, Rafael Santos Borré y Yasser Asprilla. Colombia se une a la iniciativa de Argelia de denunciar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
por la comisión de crímenes de guerra contra el pueblo palestino. La nota internacional con el profesor Ricardo Gil. El gobierno de Argelia anunció que denunciará a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos en la respuesta contra los ataques de Hamas en territorio israelí. El hecho cobró interés en Colombia por cuenta de que el presidente Petro afirmó que coadyuvaría en ese propósito. Tal vez el gobierno colombiano actúa sin comprender otras motivaciones distintas a la de que se actúe con humanidad por Israel, porque muy probablemente esta denuncia sea una retaliación argelina al reconocimiento de la soberanía marroquí sobre un territorio que pretende ser liberado por el pueblo de Al-Saharaui y más o menos controlado por el Frente Polisario. Por lo pronto, el canciller Álvaro Leiva se reunirá hoy con el fiscal de la Corte Penal Internacional para lograr su cometido. Esta coadyuvancia en la denuncia del gobierno de Colombia en contra de Netanyahu seguramente causará un rompimiento de las relaciones con Israel, lo que traerá múltiples consecuencias adversas para la nación. Este viernes 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el Día Internacional de la Contabilidad, el Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino y el Día del Soltero. Este viernes 10 de noviembre el dólar empieza con una cotización de 4.019 pesos colombianos. La carga de café de 125 kilos tipo pergamino se pagará este viernes a 1.467.000 pesos colombianos. Los invitamos a que sigan escuchando en 10 minutos para mantenerse informados. Saludos y abrazos especiales. Hasta luego. En 10 minutos. Las noticias del momento en 10 minutos.